volviendo entonces, última clase de la unidad de ondas, contenido de óptica, también como último mini contenido PCU, prueba de transición, que se ve también de ondas. El DEMRO había puesto unos objetivos gigantes, larguísimos y súper complejos sobre esta materia, pero en sí se resumen en dos cosas. El análisis de espejos planos y parabólicos, o plano y esférico, o plano y etcétera, que también incluyen como objetos de la vida cotidiana que cumplen esa misma función. Si tenemos que entender cómo funcionan los espejos planos, tenemos que entender cómo funcionan los espejos de una casa, o cómo funciona, ¿qué otro tipo de espejos bonitos hay en la vida cotidiana? Una Una cuchara, no cuchara. sé, el clásico. Y además, el análisis de lentes, convergente y divergente. Espejos en función de su reflexión, lentes en función de la refracción. Y lo mismo, en lentes convergentes y divergentes está como esta aplicación a la vida cotidiana, que serían telescopio, microscopio, etcétera, Obvio etcétera, que etcétera. sí. Y en contenidos, ¿Te escuchás ahí bajo, Cevita? ¿y ahí? Mejor. ¿Mejor, mejor? Parece que Ahí sí. me reventaste el oído. Perdón. Una introducción pequeña de conceptos y definiciones. Complementar lo que vimos la semana pasada de reflexión total interna. Después, espejos planos, esféricos y lentes. Cada una de sus cuestiones desglosada en bla, bla, bla. Primera parte de introducción. Definiciones rápidas. Esto, la verdad es que yo lo encuentro demasiado obvio, pero vamos a ir pasito a pasito. Dice, se le llama objeto autoluminoso a un objeto que emite luz. Autoluminoso emite su propia luz. XD. Además, podemos clasificar los objetos en puntuales o extensos en función de dónde provienen los rayos de luz que emite. Un objeto puntual es aquel que todos los rayos de luz se emiten desde un mismo punto, y un objeto extenso que los rayos de luz vienen de alguna dimensión, no me refiero a dimensión espacio-temporal diferente, sino que un objeto, por ejemplo, de dos dimensiones, como puede ser un tubo fluorescente, el tubo en sí es un objeto extenso que está emitiendo luz. Ahora, esta definición igual es súper ambigua, porque si nos ponemos más brígidos con las definiciones, una ampolleta no es un objeto puntual. Una ampolleta tiene dimensiones, por lo tanto la luz que emite no es puntual, no está saliendo de un único punto. Pero lo podemos reducir a un punto entendiendo que sus dimensiones no afectan tanto en cómo está emitiendo la luz. Se entiende como objeto puntual un objeto que podemos reducir a un punto y del cual toda la luz toda la luz que emite viene de ese mismo punto. ¿Sí? Eso era. Bacán, sigamos. Recordatorios sobre reflexión. ¿Dónde se decía esto? Era una pregunta. Entonces, ¿qué sería un objeto puntual y uno extenso? No entendía muy bien la Vale. Ya, objeto puntual, un objeto que la luz que está emitiendo va a salir de un único punto, en todas sus direcciones. El ejemplo que sale aquí abajo, o sea, abajo para mí, para ustedes, no sé, a la derecha,
tienen un punto que está en celeste y de ese punto están saliendo muchas flechitas. Yo ahora quiero intentar. A ver si Acuérdense, estaba bien. chiquillos, que un punto en el espacio, matemáticamente hablando, es literalmente una posición en el espacio que no ocupa ningún volumen, no tiene ninguna otra cosa, es simplemente una ubicación en el espacio. Entonces, si estamos hablando de un objeto puntual que emite luz, entonces como de un puntito pasan muchos rayos por ahí y salen muchos rayos por ahí. Sí. Claro, pero les decía que eso es un poco ambiguo porque una ampolleta la podemos caracterizar como un objeto puntual, entendiendo que sus dimensiones no afectan tanto en cómo emite luz y que emite luz en todas sus direcciones, y pues ya la ampolleta puede ser un objeto puntual. Pero no te metáis con el infinito todavía. Pero hay No. objetos donde las dimensiones sí afectan considerablemente a cómo emiten luz. Como les decía, los tubos fluorescentes, los tubos de neón que son más largos, no los podemos reducir a que fueran como una esfera pequeña. Ellos tienen una extensión, tienen un largo considerable en el cual en todo ese largo están emitiendo luz. Se Otro me perdió la ejemplo cosita para dibujar. de objeto extenso aparte de la ampolleta, la tele, una pantalla. Una Claro, una pantalla pantalla que está emitiendo luz. Y ahí tenemos otro problema, porque si tomamos la tele como una pantalla completa, ya, toda la pantalla está emitiendo luz en forma como de un rectángulo que emite luz en todas partes, pero cada píxel es como un objeto puntual en sí mismo. Mm, mm, mm. las herramientas aparecen arriba en las opciones. Parece Sí, como es una que no, barrita no me que... aparecen. Se me perdió todo, se me perdió todo. ¿Qué es lo que quería ver yo? Ah, el chat. Y ahí está. Bueno, no sé si tiene alguna otra duda con eso o seguimos avanzando. La verdad, estas definiciones de acá, en mi vida las he visto en una pregunta de lo que sea. Solamente las ponen para contextualizar la pregunta. O sea, si te van a hablar sobre la reflexión en un espejo plano de un objeto, probablemente te puedan decir, un objeto autoluminoso y puntual está a tal distancia de un espejo plano, pero no tanto por definición de cada uno. Con reflexión, solamente a modo como de recordatorio están estas diapos, recordatorio sobre todo de nombres. Tenemos por un lado rayo incidente, interfiere con la interfaz, se vuelve como un rayo reflejado. Tenemos que hay una normal, una línea perpendicular a la superficie reflectora. En esta clase es súper importante esa definición, así que vamos un poco más lentito. La normal, esta línea imaginaria, que es imaginaria, recuerden eso, no es una línea que exista y que podamos tocar o algo así, es imaginaria, es siempre perpendicular a la superficie, no a otra cosa. Ya, siempre perpendicular a la superficie. Y el ángulo de incidencia y el de reflexión se miden con respecto a esa normal, no con respecto a la superficie, porque si no después hay caos horribles. Además, acuérdense, como este rayo luminoso que está viajando por un medio y se refleja por el mismo medio, como no cambia de medio, la rapidez no está cambiando. No cambia ni su frecuencia, ni su longitud de onda, ni su rapidez. La definición de reflexión yo se la he dicho varias veces como chocar. Es chocar. Si ustedes están caminando y tienen una pared de frente y siguen avanzando, van a chocar y van a rebotar. A las ondas les pasa lo mismo. Las ondas están viajando, chocan con un medio que no pueden atravesar y como chocan, salen para atrás, se devuelven. Chocan y se devuelven. Ya.
En el caso de la reflexión, como la onda no está, em, la onda no está atravesando el medio, solamente se está reflejando, no importa que la onda viene por un medio, por ejemplo, el aire, como les decía recién, interfiere o choca con el otro medio, no lo puede atravesar, choca y se devuelve, choca y se refleja. Y acuérdense siempre que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión tienen que ser iguales. La onda se devuelve con el mismo ángulo con el que entró. Ese es el chiste. Y eso va a tomar mucho sentido cuando empecemos a ver espejos planos. Ahí como que todo empieza a calzar un poco. Esta imagen representa lo que hablábamos la última parte de la clase anterior, sobre reflexión total interna. Cuando una onda está viajando por un índice de refracción mayor a un medio con un índice de refracción menor, se aleja de la normal. Al refractarse, se aleja de la normal. Hay un cierto ángulo, que llamamos ángulo crítico, donde la onda no se refracta, pero tampoco se refleja, sino que viaja por la misma interfaz. Y pasado ese ángulo crítico, la onda completa se va a reflejar, no se va a refractar. Siempre que sea reflexión, siempre que sea reflexión, no importa si es reflexión total interna o cualquier tipo de reflexión, siempre el ángulo incidente y el de reflexión van a ser iguales. Siempre. Dígame. Aquí esperando el chat. En el caso del ejemplo, el ángulo inicial está en el agua. ¿En este o en el anterior? En este. En este caso, el rayo incidente viaja por el agua, medimos el ángulo de incidencia en el agua y al refractarse, al pasar al aire, el ángulo se mide en el aire. Pero esto no es reflexión, esto es refracción. Recuerden que no son el mismo fenómeno. Ah, y ojo, que en ese primer ejemplo se está obviando el hecho de que puede existir reflexión al interior del agua. Como que solamente nos estamos quedando con la parte de la reflexión, pero puede haber en menor medida reflexión en ese caso. Claro. No sé si se acuerdan, en el simulador que estuvimos usando en la clase pasada, se veía que a veces la onda viaja, se refracta, o sea, pasa al otro medio, pero parte de esa onda también se refleja. En este caso estamos obviando esa parte y vemos que toda la onda que viaja por el agua se refracta hacia el aire. Acuérdense, refracción, un medio a otro. Reflexión, se queda en el mismo medio. Entonces, si el agua se refracta al pasar al aire, cambia su dirección y estos ángulos ya no son iguales. El ángulo de incidencia y el ángulo de refracción no son iguales. Ah, El y otro caso, no le presten mucha atención dile a la Pancho. parte del ángulo crítico, porque la parte del ángulo crítico igual es bastante extraña. Que en el ángulo crítico después como que la onda viaja paralela a la interfaz y tuvimos una discusión bastante entre del año pasado al respecto, pero Sí, a ver, deja contextualizar esa parte. dale. En el ángulo crítico, la onda eh, no se está refractando porque no está cambiando de medio, sigue viajando en la interfaz, pero tampoco se está reflejando porque no se devuelve hacia el agua. Y habíamos visto una pregunta en ese momento PCU que preguntaba que en el ángulo crítico qué pasaba, si se reflejaba, si se refractaba. Entonces tuvimos una discusión encarnizada y muy violenta sobre qué es lo que pasa. Preguntamos a Felipe le varios. preguntó al Dempre, pues, weón. Sí, y yo le pregunté a mis profes de la U y todos nos daban respuestas diferentes. Yo, la verdad, me quedo con con la respuesta que me dieron mis profes, que son como onda doctores en física, o en mil cosas. Y es que, claro, esto no es una refracción porque no está cambiando de medio,
pero tampoco es una reflexión, porque en la reflexión tiene que cumplirse que el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión. Entonces, prefiero quedarme con eso. Esto sucede por lo que también conversábamos un poco en la clase anterior de la ley de Snell. En el ángulo crítico, el ángulo que resulta para el otro medio es 90. O sea que aquí mientras más se va agrandando el ángulo de incidencia, también más se va agrandando el ángulo de refracción hasta que es 90. Y ya este ángulo no puede ser mayor que 90. Entonces, matemáticamente, cuando esto llega a su límite, y su límite es 90 grados, lo llamamos punto crítico y por eso ángulo crítico, y después de ese ángulo ya no puede existir refracción, ya no hay ángulo posible para la refracción. Es re loco. ¿Dudas para seguir? ¿Algo que agregar, Panchito? Sobre la pregunta de qué pasaba con el ángulo crítico, lo mismo que decía el SEA y hacer énfasis con el ángulo incidente con respecto al ángulo que resulta después de esa incidencia. No son necesariamente iguales, chiquillos. Esa letra es phi, ¿no es cierto? No, es teta sub c. ¿Puedes Sí, marcarlo? es teta. Teta sub c del ángulo crítico no es igual al ángulo que queda después, entre la normal y la línea horizontal. Espera que no sé dónde me aparecen los lapicitos. Ya se me perdieron. Profe Pancho parece un gamer en streaming. Ya, pero aquí. Agregaba las razones para hacerte bullying. Ya. Yo, pero aquí. Y aquí tampoco. Ya, filo. Sigamos. Ya. Maravilloso. Por esto les decía que en esta clase era importante definir lo de la normal como perpendicular al ¿cómo se llama? Al medio, o sea, a la Superficie. superficie por la cual se está reflejando. No me salía la palabra. Tenemos dos tipos de reflexiones en el mundo. La reflexión regular, que ocurre cuando la superficie es pulimentada, o sea, es lisa. Mientras más lisa sea la superficie, más regulares van a ser las reflexiones. Y con regulares me refiero a que si inciden rayos paralelos a la superficie, estos rayos se reflejan también de forma paralela. Mientras más pulida, mientras más lisa sea la superficie, más se va a notar esto. Más paralelos van a ser los rayos reflejados y más uniforme también va a ser la reflexión. Pero no todas las superficies son lisas. Y de hecho, si nos ponemos más finos, ninguna superficie es lisa. En verdad, todas las superficies tienen irregularidades. Entonces tenemos esta situación que es un poco más real, que es la reflexión difusa. No sé si tendrá otro nombre, pero ocurre cuando la superficie no es pulimentada, no es lisa, y los rayos reflejados pueden reflejarse en muchas direcciones diferentes, porque va a depender de la superficie. Vamos a ir ahora a una maravillosa pizarra. Vamos, trabaja, computador. Tú puedes, tú puedes. Como cuando le intentas pedir a tu computador que haga dos cosas a la vez y explota. Un Ahí se ejemplo ve, de ya, ahí por superficie fin. difusa, literalmente cualquier superficie real. Cualquier superficie que existe que refleje luz es una superficie difusa, una superficie con irregularidades, donde todos los puntos que componen esa superficie están separados como en niveles pequeñitos. No es que tenga una línea recta reflejando luces encima de eso, ¿cachai? Sino que son como puntitos que están desnivelados entre sí. Claro. Por ejemplo, lo de la cuchara tal vez, que la cuchara es como Sí, una superficie curva. los espejos cóncavos y convexos son superficies irregulares.
son lisas porque no tienen tanta porosidad, pero no son rectas. Entonces la reflexión no es, no es ida, o como la que está acá abajo. Un rayo incidente se reflejaría totalmente normal. Es súper fácil de ver porque se entiende que aquí hay una normal, acá hay una normal, y que este ángulo es igual a este ángulo. Es mucho más sencillo, es mucho más fácil de procesar que un rayo de luz se refleje de esa forma. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un rayo de luz viene en esta dirección? Y después tenemos otro que supongamos que es paralelo en esta dirección. Ya no es tan fácil ver cómo se van a reflejar entre sí. Ya no es tan intuitivo ver cómo se van a reflejar. Chun, chun. Dice, agua tranquila, o sea, no suficientemente, lo suficientemente tranquila para no tener movimiento, se podría considerar como una superficie medianamente regular. Exactamente como lo has dicho, medianamente regular, suficientemente tranquila, o sea, el agua nunca va a ser una superficie plana, siempre va a tener algún tipo de movimiento, pero puede ser mínimo. ¿Han visto imágenes de paisajes con un lago o algo así que en el lago se Fotos súper refleja trucadas, sí. Sí, era bro, era un secreto. Perdón, perdón. Que se ve no exactamente igual, pero se alcanzan a distinguir bien los detalles de la imagen o del paisaje que está más arriba, o el paisaje que es real, que no es un reflejo. Y cuando el agua, no sé, empieza a correr más viento o lo que sea, el paisaje sufre algunos cambios. Ya, volvamos aquí. Superficie irregular. Para estos casos hay que tener ayuda de una herramienta matemática maravillosa que se llama tangente. Nosotros no sabemos específicamente hacia dónde se va a reflejar no sé, el rayo de acá. Pensemos en este. Llamémosle 1. No sabemos específicamente, solo con mirarlo, hacia dónde se va a reflejar ese rayo 1. Lo que tenemos que hacer es identificar el punto donde está interactuando con la superficie, dibujar la tangente de ese punto. Obviamente no es perfecto, se entiende. La tangente de ese punto, y como la normal la definimos como la tangente, o sea, la perpendicular a la superficie, la normal tiene que ser perpendicular a la tangente en ese punto. Y definido eso, ya sabemos hacia dónde se va a reflejar ese rayo. Lo voy a repetir con el caso número 2, que es el de abajo. En este caso es lo mismo, no sabemos directamente hacia dónde se va a reflejar el rayo, pero sí podemos dibujar la tangente del punto donde está interactuando con la superficie, desde allí dibujar la normal y con esos dos factores de referencia podemos dibujar después el rayo reflejado. ¿Se entiende más o menos la idea de esta reflexión difusa o por qué es difusa? Ya, el punto donde choca la onda es eso, el punto específico, el punto donde interactúa con la superficie. En ese punto donde interactúa con la superficie, podemos dibujar la tangente, porque nos está diciendo la dirección con la que está interactuando la onda con la superficie. Y desde esa tangente dibujamos la normal para ver cómo se refleja. Bueno, La normal, di nomás. no. Ah, no, tú.
la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie, independiente de cómo sea la superficie, independiente de en qué dirección esté la superficie. Por ejemplo, supongamos que tenemos una superficie más o menos así. No, muy, muy easy peasy. Así. En este punto, la tangente, o sea, la normal va a estar dirigida hacia allá, perpendicular a esa parte de la superficie, y aquí en esta otra dirección, perpendicular a esa parte de la superficie. Había una pregunta de hace un ratito, aquí lo estoy buscando. Fernanda Fernández preguntó, ¿qué quiere decir que los rayos de luz se reflejan hacia todos los sentidos cuando estamos viendo reflexión difusa? Ya. Ah, ya, pensé que le iba a responder tú. Quiere ¿Quieres que le decir responda? que no quiere decir directamente que se vayan a reflejar en todas las direcciones siempre y porque sí. Lo que quiere decir la reflexión difusa es que los rayos que se reflejan no van a ser paralelos entre sí, sino que van a depender del sector de la superficie con el cual están interactuando. Quiere decir que, por ejemplo, si interactúa un rayo con esta parte de la superficie, no va a ser reflejado en la misma dirección que si interactúa un rayo con esta parte de la superficie. En este caso se podría reflejar tal que así, y en este se podría reflejar tal que así. Entonces, no necesariamente los rayos que llegan paralelos se van a reflejar de forma paralela, sino que va a depender de cómo interactúan con la superficie. ¿A qué se refiere con como una linterna? Ya, el Eh, cómo se van a reflejar y cómo sabemos cómo se van a reflejar es lo que había hecho acá. Si nosotros en este punto, en el punto donde está interactuando la onda, dibujamos la tangente y con esa tangente dibujamos la normal, se va a ver mucho más fácil hacia dónde va a estar reflejándose. En este punto lo mismo. Si la tangente en este punto tiene esa dirección y la normal tiene que ser perpendicular, es mucho más fácil ver que este ángulo con este ángulo son iguales o las imperfecciones del dibujo. Ya, de Panini. ¿Algo más que agregar, tío Panchoso? no, Mm, pero más que nada como dato freak, matemáticamente hablando sí se puede hacer el desarrollo para determinar específicamente dónde va a estar la tangente, Ah, en qué pero punto va a pasar la normal. por supuesto. Eh, Sin embargo, en este caso es recomendable que ustedes se queden con que si ustedes conocen una normal y conocen una tangente en una superficie curva, pueden estar en condiciones de determinar hacia qué lado se va a ir el rayo de luz que se vaya reflejado. Jorge Bianchi pregunta, profesor, también depende del material de la superficie, ¿no? Eh, No. Depende de Lo cómo que está depende del conformada material la de la superficie. superficie, el material de la superficie depende si es que el rayo de luz se va a reflejar o no. Si se va a reflejar o se va a refractar. Ahí entra a depender el material. Pero para ver si es que es una superficie regular o irregular o la forma en la que se va a reflejar, no depende necesariamente del material. Ya, sigámosle. En este caso, si se fijan en el dibujo de la reflexión difusa, ustedes podrían hacer ese ejercicio, podrían dibujar la tangente en cada punto,
la normal de cada una de las reflexiones y empezar a verificar si es que los rayos se van a reflejar o no así. Pero es trivial. Ya. Le entramos a la parte más dura. ¿Les La damos una formación de pausa imágenes. o seguimos, ¿Cómo? chiquillos? Que si les damos una pausa un ratito, 10 minutos. ¿Estáis locos? Terminamos espejos planos y damos pausa, si no, esto va a Ya, durar dale. una eternidad. Ya. Ya. Formación de imágenes, entonces. Llamamos, llamamos imagen a el conjunto de ciertos rayos de luz que convergen en un punto que vienen de otro punto luminiscente o al que ha sido iluminado de alguna forma. Fue totalmente enredado, lo sé. En el caso de los espejos planos, sí, lo más probable es que quede ir al baño, Pancho. En el caso de los espejos planos, siempre tenemos, en este caso se ve un punto P, que sería el objeto real. Ese objeto real está emitiendo luz. Para que nosotros podamos ver ese objeto real, tiene que llegarnos esa luz a los ojos. Si no nos llega a los ojos, no sabemos que está ahí. Entonces, la luz de este objeto se refleja en una superficie lisa, en una superficie que tenga una reflexión eh, regular, el nombre que sea, y esa reflexión nos llega al ojo. Como nos está llegando a los ojos la información de que existe este objeto, nosotros lo interpretamos como que ese objeto está ahí. Pero ahora, el problema es que en las superficies que son lisas y que tienen propiedades como de espejos, lo que hace el cerebro es interpretar que esos rayos viajaron en línea recta. Nosotros sabemos que desde el punto P salió un rayo de luz, viajó, interactuó con la superficie, se reflejó para llegar al ojo, y el ojo lo interpretó como que ese rayo viajó en línea recta. Por eso nosotros entendemos como que los objetos están dentro de los espejos. Cuando miramos un espejo plano, cuando ustedes se miran al espejo, ustedes saben que están, no sé, a una distancia de 1 metro del espejo, pero ustedes ven su reflejo 1 metro hacia adentro del espejo. Y eso es porque el cerebro lo está interpretando como que viaja en línea recta. Todavía no llegamos a espejos cóncavos y convexos. Calma, calma. Cosas importantes con respecto a estos objetos o a estos espejos planos. Como dice acá abajo, no importa dónde se pare el observador, siempre verá la imagen en P', siempre va a ver la imagen acá, porque lo que importa es dónde está el objeto. La imagen siempre va a ser simétrica con respecto al eje del espejo, siempre va a ser simétrica al objeto. Si el objeto se mueve más atrás, la imagen también se va a mover más atrás. Insisto, y nosotros podemos verla ya que los rayos que está enviando P llegan eventualmente al ojo. Antes de ver la clasificación de imágenes, no, mentira, se me olvidó lo que iba a decir. Eso. Una pregunta recurrente de la PSU, otra hora prueba de transición, es que les preguntan sobre la altura mínima que debería tener la altura mínima que debería tener un espejo para poder verse completo. Espero que ahora con dibujito quede todo muchísimo más claro. Imagínense que sea un espejo plano, por favor. Igual se puede dibujar líneas Entonces, rectas, Seba. ¿ah? Igual se pueden dibujar líneas rectas con la herramienta Ya, de... pues, es más rápido así. Ahí para que no se enoje el tío Pancho.
Imaginemos que acá La ubicamos pregunta era a una personita. Caitlin pide si puede repetir la pregunta. La pregunta era ¿cuál es la altura necesaria para la altura mínima para poder verse de cuerpo completo en un espejo? ¿De qué altura tiene que ser ese espejo? Entonces, imaginemos que tenemos aquí un espejo. No, lo dibujé rojo. Voy a dibujar celeste. Un espejo de una altura mucho más grande que una persona. Obviamente una persona se va a poder ver completa. A la altura, si tiene sentido, porque les dicen la altura mínima para que cualquier persona se vea en un espejo. Así que la vamos a llamar H, independiente de qué altura. Ahora vas a saber cómo ocurre. ¿Qué habíamos dicho recién? Que para que una persona vea un objeto, los rayos de luz de ese objeto tienen que llegarle a los ojos. Yo no puedo ver algo que no emite luz, no puedo ver algo que no me está entregando ningún tipo de información. Pero también hay un punto importante que aclarar ahí porque a veces puede generar un poco de dudas existenciales. Porque hasta ahora hemos visto solamente objetos que son autoluminiscentes, o sea, objetos que emiten luz. Pero nosotros normalmente vemos cosas que no emiten luz. O sea, ustedes se pueden mirar las manos y decir, oh, tengo manos, pero sus manos no están emitiendo luz visible, no están emitiendo luz visible. Pero tenemos lo que podría entenderse como luz ambiente. La luz del sol o la luz de la ampolleta, que está reflejándose constantemente en todos lados, igual rebota en sus manos. ¿Ya? Entonces, cuando yo diga ahora que voy a enviar un rayo de luz que sale del pie, no quiero decir que, o no me estoy refiriendo a que el pie emite necesariamente un rayo de luz rosado, sino que eventualmente de la habitación en la que esté, en la habitación en la que esté, va a estar reflejando luz. No sé con qué otra palabra se define ampolleta. Estoy muy Bombilla. acostumbrado al chilenismo. Ampolleta o bombilla. El foco de luz que Sí, foco emite de luz. luz, Que tú lo bombilla. atornillas y lo. Se nos había olvidado que Sí, sí, tenemos lo extranjero igual, lamento. pues. Perdón. Mala mía. Otro aclaración que hay que hacer con respecto a este ejercicio de la altura mínima de un espejo para que una persona se vea de cuerpo completo es que, y esto es algo que me carga del DEMRE, porque el DEMRE asume que ustedes van a asumir esto, pero vamos a asumir que los ojos están en la cabeza, arriba. Literalmente ahí. Sí, literalmente. Tiene los ojos acá arriba. ¿Ya? Eso es un DEMRE cosas. Entonces, nosotros queremos lanzar un rayo de luz que viaje desde el pie, desde la parte más abajo de su cuerpo, y llegue hasta sus ojos, que están por algún motivo en su pelo. Y como sabemos que los rayos se reflejan, o que el rayo incidente y el rayo reflejado tienen el mismo ángulo, lo lógico es decir que este rayo de luz tiene que lanzarse hacia la mitad de la altura para que se refleje a la altura completa. O sea, que de aquí a aquí hay una altura de h medios y desde los pies hacia el punto donde lanzamos el rayo, también hay una altura de h medios. Ahora por geometría, si esta distancia es constante y esta distancia es lo mismo que esta distancia, entonces ambos ángulos tienen que ser iguales. Este ángulo de reflexión y este ángulo de
incidencia tienen que ser iguales. Oh, algo que no les dije. A esta rama de la óptica que estamos viendo en esta clase se le conoce como óptica geométrica. Entonces, básicamente todo lo que vamos a ver tiene lógica en base a la geometría. Y en este caso, geometría de triángulo, que son congruentes y bla, bla, bla. Y de hecho son iguales. H medios, una distancia D, y ambos con el mismo ángulo. Entonces, repito, el rayo que está saliendo desde el pie de la persona tiene que viajar hasta la mitad de su altura para poder reflejarse hasta el ojo. Y el rayo que sale desde el ojo viaja en línea recta, choca con la superficie, se refleja, que aquí tengo una doble flecha, y llega hacia el ojo de nuevo. Condiciones para que la persona se vea completa. Tiene que ver sus pies, tiene que ver su cabeza. Puede ver sus pies a una altura de H medios y puede ver su cabeza a una altura de H medios. O sea, voy a hacer la línea con esto. No, con este no. Con este. Esta es la parte del espejo que nos importa. Todo el resto da exactamente lo mismo. Mientras el espejo mida la mitad de la altura de la persona, esa persona va a poder verse completa en el espejo. ¿Dudas? Está muy callado en ese chat. Oh, fue demasiado mensaje. A ver. Sí, es independiente. Si la persona está muy, 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 muy lejos, el rayo que sale del pie tiene que viajar hasta la mitad de la altura para llegar a su ojo. Si está muy cerca, tiene que llegar a la mitad de la altura para llegar al ojo. Y de hecho, pruébenlo en sus casas si pueden. Si tienen un espejo donde se vean, por ejemplo, parcialmente completo, se pueden alejar mucho o acercarse y van a ver la misma proporción de su cuerpo. Si el espejo les sirve para verse, no sé, desde el cuello hacia arriba, si se alejan van a seguir viéndose del cuello hacia arriba. Y si se acercan van a seguir viéndose del cuello hacia arriba. Y también, o sea, el espejo no tiene que ser del tamaño de la persona. Claro, el espejo no tiene que ser necesariamente del tamaño de la persona, tiene que ser de H en medio es el tamaño de la persona. O Entonces, sea, tiene que si ser de yo la mitad de su mido altura. 1,70, la altura del espejo tiene que ser 170 dividido en 2. Matemáticas, please. Aquí el Pancho intentando hacer un cálculo mental. Ya, pero para los matemáticos nomás. Asumimos que tiene los ojos en el pelo porque es lo que el DEM reasume siempre. Ya, pero esto se puede hacer perfectamente sin asumir eso. De hecho, lo voy a hacer al tiro, pero quería que quedara claro esta parte primero. Y insisto, ese es el problema. De hecho, lo que está mal con este tipo de preguntas es que el DEMRE asuma que ustedes van a asumir que el ojo está ¿cómo se llama? En el pelo. Ustedes no deberían por qué asumir eso, pero el DEMRE lo asume porque puede. Claro, la respuesta a esa pregunta tiene que ser que la altura mínima es de H medios. Y es brígido porque, insisto, como estamos trabajando solamente con letras, estamos trabajando en función de H, es válido para cualquier altura. Si es de 1 centímetro menos, ya no se va a ver completo. Ya parte del pie no se va a ver. Mm, mm, mm.
Claro, para un espejo plano, si uno se aleja, se va a seguir viendo uno. En otro tipo de Sí, espejos, ya como medio raro, ya se deja de ver uno y esos son casos especiales que se van a ver más adelante, supongo. imagínense que la persona está muy lejos del espejo. Muy lejos del espejo. El espejo está por acá. ¿Verdad que puedo hacer línea? El espejo está por acá. En ese caso se cumple exactamente lo mismo. Para que la persona pueda ver su reflejo completo en el espejo, el rayo de luz del pie tiene que llegar hasta la mitad de su altura para después recorrer la otra mitad. El rayo tiene que bajar hasta acá y después devolverse. Me quedaron de perro los ángulos, pero tiene que viajar hasta la mitad de la altura para después devolverse hacia arriba. No depende, es que ese es el chiste de esta pregunta. La altura del espejo no depende del espejo, depende de la persona. Porque el rayo de luz tiene que viajar desde el pie hasta la altura de la mitad de la persona para poder devolverse hasta su pelo, por decirlo de alguna forma. La pregunta era la altura mínima que tiene que tener un espejo para que una persona se vea a cuerpo completo. Que no depende, insisto, no depende de la distancia a la que se encuentre del espejo. Puede estar muy lejos o puede estar muy cerca y la matemática va a funcionar exactamente igual. Última cosa, y ya como consejo para ustedes, para que lo intenten aplicar en sus casas y no exploten. Si tienen que, al tiro respondo eso, si tienen que comprar un espejo, traten de comprarlo en función de la persona más alta de la casa, por favor. Si lo hacen en función de las personas más chicas, la gente que es más alta no se va a poder ver completa. Va a tener que estar levantando las patas, mirándose hacia abajo. Y creo que ahí está, sí, ahí está la gran confusión, porque uno de repente con espejos más chicos sí se puede ver, por eso dicen, si uno se está pegando, si está apegado al espejo, se puede ver de cuerpo completo. Pero generalmente lo que hacemos para poder vernos de cuerpo completo es inclinarnos. Qué mono más feo. Y ahí ya no se tiene por qué cumplir que el ojo, que el rayo de luz tenga que bajar a la mitad de la altura. Tiene que viajar a menos de la mitad de la altura, porque el rayo ya no tiene que llegar hasta acá arriba. No tiene que llegar hasta arriba, tiene que llegar hasta donde esté el ojo. Y esa es otra cosa que asume el DEMRE, que uno cuando se ve en el espejo se ve así como full erguido y no se puede doblar. Claro, Por eso esa pregunta es caca. son de repente cosas que uno va asumiendo. Pero insisto, inténtenlo. Si tienen un espejo más chico, párense completamente erguidos o erguidas y no se van a ver completo. Pero si se empiezan a inclinar, es chistoso porque estoy haciendo los gestos como si me estuvieran viendo en vivo. Si se empiezan a inclinar, van a poder ver partes que antes no podían, pero es porque su altura está cambiando, no la altura del espejo. Bueno, eso. Ya saben qué responder cuando le hagan esta pregunta en la eventual prueba. Volvamos al Power. Ahora viene, a ver, ya. Terminamos con esta parte y damos el Supremo Break. Si no, esta clase va a quedar larguísima. SIP H medios. Clasificación de imágenes. En los distintos tipos de espejos, ya sean planos, curvos, de lo que ustedes quieran,
cualquier imagen va a poder ser clasificada en estas tres categorías. Las imágenes van a tener que ser o virtuales o reales, o derechas o invertidas, o de tamaños variables. Partamos con la clasificación de tamaños variables porque creo que es la que mejor se entiende y tiene que ver con el tamaño de la imagen, o sea, si la imagen que se va a reflejar en un espejo va a ser más grande que el objeto mismo, o sea, estamos amplificando la imagen, va a ser del mismo tamaño, como pasa en los espejos planos, o va a ser de menor tamaño. Porque también podemos intentar achicar imágenes. Tiene que ver solamente con eso, con el tamaño relativo de la imagen con respecto al objeto. Si es derecha o invertida, es un poco más complicado, pero tiene que ver con si la imagen que se está formando en el espejo, es, por ejemplo, si ustedes se están viendo en el espejo, se ven con la cabeza arriba y los pies abajo, o se ven con los pies arriba y la cabeza abajo, o lo que pasa, por ejemplo, en los espejos planos, que si uno levanta la mano derecha frente al espejo, el reflejo va a estar levantando la mano izquierda, que es otro tipo de inversión, pero que es producto de la geometría. Y por último, si la imagen va a ser de tipo virtual o va a ser real. Son nombres nomás, ya en verdad todos los reflejos están en el mundo real, pero son un nombre para clasificarlos, dependiendo de qué forma el cerebro está interpretando el rayo que está viajando. Una imagen en un espejo plano, estoy 98.000% seguro que es derecha, pero que la inversión que sufre es como izquierda-derecha, no es arriba-abajo, entonces se denomina como una imagen derecha. Ahora viene la siguiente diapo y dice espejos planos, imagen invertida. Primero, clasificación de imágenes virtuales. Siempre intentamos hacer que ustedes asocien el concepto con una palabra clave que sea fácil de recordar. Y en este caso, la imagen virtual tienen que asociarla con la proyección de los rayos. La imagen virtual se forma debido a que el cerebro interpreta que el rayo viene de otra parte, que es el caso de los espejos planos, que uno ve las cosas que están por dentro del espejo. En ese caso se está formando una imagen virtual, porque la imagen no se forma, la imagen que nosotros estamos viendo, que el cerebro está interpretando, no se ve directamente por el rayo que está viajando hacia nuestros ojos, sino que el cerebro interpreta una proyección hacia adentro del espejo y el punto donde se juntan esas proyecciones es donde se forma la imagen. En contraposición, tenemos las imágenes reales, que el ejemplo más fácil y rápido que podemos dar son las mismas pantallas por donde nos están viendo. El rayo de luz que ustedes reciben para ver la imagen viene directamente de esa pantalla. O el caso de los proyectores, los data. No sé qué otro nombre tienen. Pero los data igual experimentan reflexión, pues, creo. Inversión. Inversión y reflexión, pues. Sí, po. Pero a ver, lo voy a dibujar. Porque si se invierte, o sea, cuando la imagen que emiten los data es una imagen que está como al revés. Y cuando pasa por el lente, y como que se Ah, pasa algo claro. por ahí. Pero no hemos visto lentes, pues entonces, ¿cómo vamos a hablar de lentes? Ya, pero no es real, pues, ¿o sí? Sí, pues es real. Ya, bueno. La imagen que sale del data, el rayo, ahí usted que ya me acostumbré a dibujar a las personitas en rojo. Ustedes están ahí sentados, escribiendo, tomando apuntes. Voy a dibujar la mesa también. En la mesa tiene una silla.
Yo debería haber sido artista. El rayo de luz que está saliendo está saliendo del data, el rayo de luz se refleja en la pantalla y le llega a ustedes a los ojos. La imagen que están viendo ustedes no está detrás de la pantalla ni delante de la pantalla. Están viendo directamente la imagen en la pantalla. El rayo de luz que ustedes están viendo viene directamente del data y la pantalla se proyecta como si la pantalla fuese el foco de iluminación que les llega a los ojos. No sé si se alcanza a entender bien. Por eso se dice que para poder ver una imagen real es necesario tener una pantalla, porque la pantalla funciona como un nuevo foco donde se puede ver la imagen. Ahora, lo que decía el Pancho, si aquí estamos viendo, por ejemplo, un árbol, el data lo que hace es emitir ese árbol al revés, porque al momento de reflejarse se va a invertir la imagen. Y la parte que está más abajo va a quedar más arriba y la parte que está más arriba va a quedar más abajo. Y dentro del data hay un lente que también está transformando la imagen, pero eso no nos está importando en este momento. Sí, pues, hay reflexión igual. Si la imagen real también se refleja en la pantalla, pero lo que pasa es que el cerebro no interpreta como si el rayo viniese de otro lado. El cerebro interpreta que la pantalla es el foco de la imagen. Es que el foco después lo vamos a usar como otro concepto. Es la fuente de la imagen. Si esto fuese una imagen virtual, el cerebro interpretaría como que este rayo que llegó a nosotros viajó desde acá atrás y que aquí estaba la imagen formada. Pero en las imágenes reales, la pantalla funciona para nosotros como una fuente. ¿Clarito como el agua? A grandes rasgos, chiquillos, una imagen virtual es una imagen que en la realidad no se forma y que ustedes necesitan hacer la proyección de las líneas. Entonces, tienen un rayo real y como ese rayo no está llegando directamente a sus ojos, tienen que pensar cómo cresta es que ese rayo llega a mis ojos. Entonces Dijo ustedes Cresta. lanzan, sí, dijo cresta, qué terrible. Entonces, si ese rayo no está llegando directamente a sus ojos por reflexión, ustedes tienen que hacer una proyección, dibujar tal vez una línea punteada para poder identificar desde qué punto está produciéndose la imagen virtual. ¿Sí? Sí, y eso es re loco porque ustedes no quieren, no lo hacen conscientemente. Es su cerebro el que interpreta como si el rayo hubiese viajado a otro lado. Es como automático. En cualquier caso, la imagen va a llegar a ustedes por reflexión. En cualquier tipo de espejo, la imagen, o sea, ustedes van a ver la imagen porque el rayo se reflejó. A no ser que salga directamente de la pantalla como en los computadores. Pero en cualquier otro caso, se va a ver directamente por reflexión. Ahora, ¿qué es lo que hace el cerebro para interpretar cómo funciona ese rayo? Y ahí es un poco más, es un poco diferente. El cerebro puede interpretar como que el rayo viene de otro lado, imagen virtual, o el cerebro puede mirar en la pantalla lo que está, la imagen que está lanzando la fuente, imagen real. También se suele asociar, que esto no es correcto, pero sirve como entrada, que ya se me fue. Ah, que las imágenes virtuales están siempre dentro o detrás del espejo y las reales están en una pantalla en otra parte. Dorime. Reflexión entonces en un espejo plano. También, concepto clave aquí es simetría. En los objetos, en los espejos planos, las imágenes se van a formar siempre en un espacio como simétrico e igual, pero que está hacia el otro lado del espejo. Me refiero a que si el objeto está ubicado a una distancia S del espejo,
la imagen va a estar a la misma distancia S, pero como hacia adentro del espejo. Son exactamente del mismo tamaño, son todo exactamente igual, solo que tienen inversiones laterales, que eso sí sería interesante dibujarlo. Aquí es posible que explote un poco un cerebro. Tenemos un espejito y aquí vamos a dibujar una persona con la mano hacia arriba. Estoy intentando dibujar en 3 dimensiones, así que espero no me maten. Ahora vamos a asumir que los ojos de la persona ya están en una posición más o menos normal, ¿ya? Y ahora lanzamos un rayo desde la mano hacia el espejo y para que nosotros podamos verlo, ese rayo tiene que reflejarse hacia el ojo, ¿cierto? Sí, sí, me siguen, me siguen, me siguen. Entonces el cerebro va a interpretar como que el rayo vino desde acá atrás y el reflejo de la persona se va a ver tal que así. Esto debe ser lo más extraño que he tenido que dibujar alguna vez en el computador. Y ahora, técnicamente no hay una inversión izquierda-derecha, porque si lo ven desde esta perspectiva, la derecha sigue estando a la derecha, la izquierda sigue estando a la izquierda, ambas son iguales, chiste político, pero nosotros lo interpretamos como estamos viendo nuestro propio reflejo, lo interpretamos como que estamos dado vuelta. Interpretamos como que esta es una mano izquierda y esta es una mano derecha. Pero de nuevo, es una interpretación de nosotros. Pero la izquierda y la derecha siguen estando donde mismo. Por eso les decía que técnicamente, claro, no hay una inversión. La imagen que se ve es derecha. Pero debido a la proyección de los rayos, nosotros interpretamos como que se cambió se cambiaron las manos. En el caso de haber una inversión, cosa que es literalmente imposible en este tipo de casos, de haber una inversión, ustedes verían que está levantando su mano izquierda mientras están, o sea, del lado izquierdo de la mano, como que, no sé si me explico, como que si el monito está levantando su mano derecha, entonces como que se vería cambiado. No sé si podía hacer el dibujo, como que la mano que se ve a la izquierda en el reflejo sería la que se estaría levantando en ese caso. Si hubiera una inversión, se vería tal que así. O sea, el objeto, la persona está levantando una mano y el reflejo levanta la mano opuesta, pero al lado opuesto. Eso ya sería una inversión. ¿Sí? ¿Se ve cierto? Sí, sí se alcanza a ver. Lo que sí desconozco, la verdad, si es que el DEMRE lo asume esto como inversión o asume esto como una imagen real. Les voy a contestar por Telegram qué es lo que dice el tío DEMRE. Por ahora quedémonos con cosas como que esta altura y esa altura son iguales, o sea, el objeto no cambia de altura, sigue teniendo las mismas dimensiones. Sus brazos siguen teniendo la misma longitud, las piernas siguen teniendo la misma longitud, todo es exactamente igual. Aquí está un poquito exagerado, pero más o menos lo que les decíamos.
el tipo de inversión que hay en un espejo plano. Ya. Pausita de 10 minutos. Grabando, ya está grabando. Espejo esférico entonces ahora. Técnicamente la clase se dividía en tres partes, que era espejos planos, sí, espejos planos, espejos esféricos, pero espejo esférico y lente lo vamos a ver un poquito más rápido y juntos. En verdad no hay mucho que explicar. Primero, ¿por qué se llaman esféricos? Se les conoce como espejos esféricos porque son porciones de una esfera. O sea, si nosotros esto lo proyectamos hacia lo que no se ve en la pantalla, vamos a conseguir un círculo gigante, una circunferencia. Entonces nosotros agarramos una circunferencia, cortamos una sección, tenemos un espejo esférico. Y tenemos de dos tipos, los cóncavos y los convexos. Aquí igual es re complicado tener alguna, no sé, alguna mnemotecnia, algún truco, algo así para recordarlo, porque las palabras son muy parecidas, cóncavo y convexo son muy parecidos para inventarse algo. Pero traten de acordarse, yo siempre les digo, si tienen en estos casos solamente dos clasificaciones, o sea, los espejos pueden ser o cóncavos o convexos. Entonces apréndanse uno y por descarte el otro va a ser el otro tipo. Yo siempre me aprendí y como que traté de metérmelo en la cabeza a la fuerza, que el espejo convexo es el que está mostrando la guata. De hecho, un profe del preu, cuando lleva el preu, me decía que los espejos convexos, o que no, esto es demasiado estúpido. Me decía que él tenía un amigo al que le decían el guatón convexo y que de esa forma nunca se le olvidó cuál era el cóncavo y cuál era el convexo. Ya así causó la repercusión que esperaba. Entonces, el espejo convexo es el que tiene la cara reflectante. ¿Cómo decirlo? Está mostrando la guata, está mostrando su cara reflectante como guata hacia el objeto. Y el cóncavo es como si usted, a ver, ya, tengo una. En el cóncavo ustedes se ubican dentro de la esfera y en el convexo ustedes se ubican fuera de la esfera. Están viendo la esfera desde afuera y en el otro están viendo la esfera desde adentro. A mí tampoco, de hecho, creo que por eso me acuerdo de esta cuestión, el guatón convexo, nunca se me olvidó. Lo encuentro muy estúpido, pero funciona. Además, dentro de cualquiera de las dos clasificaciones tenemos ciertos puntos específicos que nos van a ayudar a interpretar después la gráfica. Como estos espejos son esféricos, como estos espejos son esféricos, cumplen con algunas características de la esfera, como por ejemplo, tienen centro. Los espejos cóncavos y los convexos tienen centro, a lo que conocemos como centro de curvatura. Desde C hasta B, que sería el vértice, el punto donde el eje óptico interactúa, hay un radio de distancia. Como si fuera un radio de una esfera, tenemos aquí de centro a vértice. Y si ubicamos, o este radio lo dividimos a la mitad, justo a la mitad encontramos el foco. Ya vamos a ver por qué se llama foco y bla, bla, bla. Espero que la clase no le quede más de media hora. Entonces, con estos dos puntos, van a poder dibujar cualquier tipo de imagen en los espejos. El centro de curvatura como centro de la esfera y el foco como la mitad de la distancia entre el centro y el espejo. Repito por última vez, recuerden, guatón convexo está mostrando la guata hacia el objeto, ustedes están fuera de la esfera mirando, espejo cóncavo están dentro
del espejo mirando la esfera, están dentro de la esfera. El vértice le llamamos al punto de unión del eje óptico con el espejo, el centro de curvatura al centro de la circunferencia, y el foco como la mitad de la distancia entre el centro y el vértice. Ahora sí, ¿por qué el foco le digo que es tan importante? También por geometría, todos los rayos que vayan a ir paralelos o que vayan paralelos al eje óptico, todos esos rayos se van a reflejar pasando por el foco. Todos, independiente de qué tan lejos, qué tan cerca, qué tan arriba, qué tan abajo, todos se van a reflejar hacia el foco. Y también al revés, todos los rayos que salgan del foco, independiente de en qué dirección salgan, se van a reflejar paralelos al eje óptico. Rayo paralelo se refleja pasando por el foco, rayo que sale desde el foco se devuelve paralelo. Solo el resumen de esta diapo. Rayo paralelo se devuelve por el foco, rayo que pasa por el foco se devuelve paralelo, independiente de dónde esté viajando. No, esta no. Ya, esta no salía entonces. Vamos a ir a la pizarrita. Dos casos entonces. ¿Podéis repetirlo? Sí, eso estoy haciendo ahora. Ya, bueno. En un espejo cóncavo tenemos, por ejemplo, el foco aquí, el centro por acá atrás. Cualquier rayo que viaje paralelo al eje óptico, que no dibujé, al eje óptico, que vaya paralelo al eje óptico, insisto, se refleja, o sea, interactúa con la superficie del espejo, se refleja y lo hace pasando por el foco. ¿Ya? Y cualquier rayo que al viajar pase por el foco, al reflejarse, se devuelve paralelo al eje óptico. Ese era el resumen. Pero, ¿qué pasa con los convexos? En los espejos convexos, el foco y el centro están hacia el otro lado del espejo. O sea, nosotros vamos a estar parados en alguna región de aquí. Esta es la región en donde el objeto va a estar ubicado, pero el foco y el centro están del otro lado, porque dependen de la curvatura del espejo. Qué gigante lo sé. Entonces aquí es un poco diferente con el guatón convexo. Si el rayo está viajando paralelo al eje óptico, en este caso, obviamente se va a reflejar hacia arriba. Pero la proyección, o sea, lo que el cerebro interpreta, la proyección de ese rayo va a pasar por el foco. Y en otro caso, si estuviéramos lanzando, si estuviéramos lanzando un rayo que fuera en dirección hacia el foco, o sea, como si estuviera pasando por el foco, los dibujos no están hechos perfectamente. Si el rayo viaja como si pasara por el foco, se refleja paralelo. Tenemos aquí el caso entonces del cóncavo y aquí el caso del convexo. Esa es la forma de relacionar el foco con los distintos tipos de espejos. Insisto por última vez, los rayos viajan y se reflejan hacia el foco o pasan por el foco y se reflejan paralelos,
Y en el caso de los convexos, se reflejan como si vinieran del foco. Ya, con esa información ya podemos generar los distintos tipos de imágenes. A considerar entonces, si el rayo viaja paralelo al eje principal, se refleja pasando por el foco. Si pasa por el foco, se refleja paralelo. Y si pasa por el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo. Eso igual es importante anotar el porqué. A mí igual me interesa que vean el porqué de algunas cosas. Y lo vamos a ver en el caso del cóncavo, que es más fácil ya. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que los espejos esféricos son literalmente eso, una esfera? Una esfera por la que está pasando un eje óptico, y ese eje óptico tiene su centro, tiene su foco, y tiene aquí un vértice. Nosotros normalmente lo que vemos con los espejos es solamente una porción, po. El espejo está cortado aquí. Está cortado y nosotros solamente vemos una parte. Pero técnicamente se pueden considerar esferas. Y aquí viene la magia. Del centro al vértice hay una distancia de un radio. Y del centro a cualquier punto también hay un radio. Y una característica que tienen los radios de las circunferencias es que son, ¿cómo decirlo para que no suene enredado? Son perpendiculares a la tangente de ese punto. O sea que hay 90 grados. Y como los rayos cuando se reflejan, el ángulo de incidencia y el de reflexión tienen que ser iguales, si el rayo que sale desde el centro tiene un ángulo de 0 con respecto a la normal, se tiene que devolver por donde mismo. Tiene que devolverse también con un ángulo de 0. ¿Se alcanza a notar ese rayo notable? Repito, un rayo entonces que pasa por el centro de circunferencia se devuelve por donde mismo. Simplemente porque es tangente a la superficie. Es un radio de la circunferencia, es tangente y tiene un ángulo de 0 grados con respecto a esa normal. No es un dato que tengan que conocer para responder alguna pregunta PSU, pero me interesaba que supieran de dónde venía. También, no, esto no. Un rayo paralelo, un rayo que viaja paralelo al eje óptico, se devuelve pasando por el foco, y un rayo que pasa por el foco se devuelve paralelo. Esos son los tres tipos de rayos que nosotros vamos a usar para generar cualquier tipo de imagen. La C, centro de curvatura, centro de la circunferencia, como quieran llamarle. Ya, con esa información. La B era vértice, el punto donde empieza el espejo, por decirlo de alguna forma. Primer caso, ubicamos un objeto que está por detrás del centro de curvatura, está más lejos, entre el infinito y el centro de curvatura. En ese caso, dibujamos las líneas, rayo paralelo, pasa por el foco, rayo que pasa por el centro, se devuelve por donde mismo, o rayo que pasa por el foco, se devuelve paralelo, y el punto donde esos rayos se juntan es donde se va a formar la imagen, que en este caso se juntan en este punto, por lo tanto la imagen se forma aquí. Y como se puede notar, esta imagen está invertida, o sea, está al revés, se ve hacia abajo,
esta imagen es más pequeña que el objeto y esta imagen es real, porque no tiene involucrada ninguna proyección de ningún rayo. Son solamente reflexiones de los rayos, no tienen que ver con interpretaciones del cerebro, nada de eso. ¿Seba? Aquí estoy. Pregunta seria. Entonces yo para ver esa imagen en Full HD bien definida tendría que colocar una pantalla ahí, en ese punto, ¿no es cierto? Claro. Y si yo la De, coloco de hecho, pasadito sí, o si tú después se vería pones, borrosa. se vería borrosa. Se vería igual, pero se vería borrosa. Ese es un experimento que se puede hacer con una vela y con una hoja de cuaderno. Ya, bacán. Vale. Poner una vela, poner alguna superficie reflectante y empezar a jugar donde la imagen se ve más nítida. Segundo caso, cuando el objeto se ubica justo en el centro de curvatura, la imagen formada va a ser del mismo tamaño, también va a ser invertida y también va a ser real. Lo mismo, el punto donde se juntan los rayos va a ser donde se forma la imagen. Después, si el objeto está entre el centro y el foco, la imagen va a ser invertida, va a ser más grande y va a ser real. Si se fijan, a medida que el objeto, me puse a apuntar la pantalla como si ustedes estuvieran viendo mi video. A medida que el objeto se va acercando hacia el espejo, fijan que el objeto negro se va acercando hacia el objeto, la imagen formada se va viendo cada vez más grande. No sé a qué te refieres con eso pasando en el cine. Ya, mientras tanto voy a seguir aquí. Cuarta forma, cuando el objeto se ubica justo en el foco, la imagen desaparece. No existe imagen. Técnicamente se forma en el infinito, pero esas cosas no pasan. Y esto es brígido, pero se puede ver en los espejos que se ocupan para maquillaje, que suelen tener curvatura, o en las cucharas también ocurre, que si ustedes empiezan a acercarse a la cuchara o a acercarse al espejo, va a llegar a un punto donde no van a ver su reflejo, no van a ver su cara, no van a ver nada. Porque están ubicados justo en el foco de ese espejo. Su imagen desapareció. Y por último, si se siguen acercando y se ponen entre el foco y el vértice, pasan cosas extrañas. Sí, más o menos. Lo que hacen los proyectores en el cine básicamente sí es amplificar la imagen, pero no por el mismo medio, porque no están usando un espejo, están usando una pantalla. Es más como usar un data. Y ahí la imagen se agranda por la divergencia de los rayos provocada por los lentes, que esto es spoiler, se va a ver después. Claro, lo que hace el data o lo que hace el proyector del cine es que los rayos que está lanzando pasen por un lente y se empiecen a expandir para que al chocar con la pantalla y se les devuelvan a ustedes ya estén gigantes. Y por último, si el objeto se ubica entre el foco y el vértice, los rayos reflejados se van a ir separando. A medida que se van, que se reflejan y siguen su camino, se empiezan a alejar uno del otro. Y cuando ustedes vean que tienen dos rayos, que su reflexión no se está juntando, ni tampoco es paralela, sino que se están alejando, al tiro piensen, si los rayos se alejan, yo puedo proyectarlos para que se junten. Entonces aquí nosotros proyectamos este rayo y eventualmente en algún punto se van a juntar. Y ese punto donde se junten, se va a formar la imagen. Pero como la imagen está formada por proyecciones de rayos, esta imagen va a ser virtual. Insisto, porque está formada por proyecciones de los rayos. Va a ser derecha, porque está hacia arriba, en la misma dirección en la que está el objeto, y va a ser siempre de mayor tamaño. Mientras más cerca estén, más grande se va a ver, pero siempre va a ser de mayor tamaño. Mm, mm, mm. Esto probablemente se vea muy mal en directo porque internet,
Pero aquí el compañero Pasta nos había compartido esta como simulación de GeoGebra que funciona exactamente para eso. Nosotros podemos, ahí está, se ve demasiado lento. Podemos alejar el objeto. Si se fija la imagen, se va haciendo cada vez más chica. Objeto a la izquierda arriba, imagen pequeña. A medida que nos vamos acercando, la imagen se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando. Cuando estamos justo en el centro de curvatura, es exactamente del mismo tamaño. Esta mide 2 cuadritos, esta mide 2 cuadritos. Si nos acercamos más, empieza a crecer de forma exponencial o logarítmica, dependiendo de cómo lo ven. ¿Ven? Ya es muy grande, ya no se alcanza casi a ver en la pantalla. Y cuando llega al foco, la imagen desaparece. Ups, ya no está. Y si seguimos avanzando, la proyección de los rayos va a hacer que la imagen aparezca detrás del espejo, o sea, sea una imagen virtual. Les voy a compartir este link por el chat. Aquí. En la prueba no aparecen tantas preguntas de lentes en el módulo común. No, casi nada. A lo sumo 3. ¿Qué fue eso de 555? Ya. De hecho, ondas es una parte de la prueba igual grande. Es más o menos como el 30% de la prueba de física, obvio. Y en ese caso, espejos y lentes ocupa como una o dos preguntas de ese 30%, si no es tanto. Y también le hemos comentado que no se ocupan ecuaciones matemáticas ni nada, es casi puro concepto. Ya. Eso con los cóncavos. Con los convexos es todo mucho más fácil porque solamente hay una forma de poner la imagen, o sea, el objeto. El objeto solamente puede estar entre el infinito y el espejo. El objeto no se puede ubicar en el foco ni en el centro porque ya pasaría a ser un espejo convexo, o sea, cóncavo. Entonces, en el espejo convexo, la imagen siempre va a ser virtual, siempre va a ser derecha y siempre va a ser más chica. Ahí un cuadro resumen. La verdad es que hay dos caminos aquí. Ustedes pueden aprender cómo funcionan estos rayos para después poder interpretarlo en cualquier posición o pueden aprenderse esta tabla de memoria. Ya es decisión de ustedes y tampoco podemos como estar aquí obligándolo a que les interese la física. Lentes. Con los lentes trabajamos casi igual. Los lentes, la diferencia que tienen es que en los espejos nosotros trabajábamos con reflexión. O sea, el rayo de luz se refleja y llega al ojo para formar una imagen. En el caso de los lentes, funcionan a partir de refracción. O sea, el rayo de luz se refracta, cambia su dirección para que nosotros podamos verla. Que es lo que pasa básicamente con los lentes ópticos. Los lentes ópticos lo que hacen es hacer que los rayos de luz se agranden o se achiquen para poder enfocar mejor la imagen. Llegaremos ya a defectos de los ojos. Aquí los nombres son mucho más fáciles de asociar a un concepto, porque los lentes convergentes son los que el rayo al refractarse en el lente convergen en el foco, se juntan en el foco. Y los divergentes al, al refractarse ¿cómo se llama? En el lente, se refractan como si vinieran del foco. O sea, sus proyecciones llegan hacia el foco. Aquí solamente tenemos dos rayos que nos van a servir para formar imágenes.
Si es paralelo, se refracta pasando por el foco o como si viniera del foco, y si pasa por el centro óptico, o sea, por el centro, se refracta sin cambiar de dirección. En este caso se ven los dos. Este es un lente convergente. El rayo viaja paralelo, se refracta pasando por el foco, y un rayo que va hacia el centro del lente viaja básicamente sin desviarse. Técnicamente se desvía, porque está refractándose igual, pero, pero no. Bueno, y en este caso la imagen sería real, porque está formada por los mismos rayos, está invertida hacia abajo, y es más pequeña. Si nos seguimos acercando, pasa exactamente lo mismo. La imagen se va agrandando, pero de manera invertida, hasta que llega un punto donde los rayos al refractarse se empiezan a alejar, pero si los proyectamos se juntan en un punto como hacia el otro lado, y estaría creando una imagen virtual. Insisto, quédense con eso, las imágenes virtuales se forman por proyecciones de rayos. Si tienen que proyectar al menos un rayo para que la imagen se forme, esa imagen va a ser virtual. Y en los divergentes tenemos solamente una combinación posible, igual que en los convexos, y siempre se van a estar formando imágenes virtuales más pequeñas y derechas. Fíjense que aquí la imagen se está formando por un rayo y por la proyección de otro rayo. Independiente, aunque haya un rayo proyectado, esa imagen va a ser virtual. La condición es que haya al menos un rayo proyectado. También, cuadro resumen, por si se lo quieren aprender de memoria. Y la última parte, defectos de la visión y telescopios. Defectos de la visión, la verdad es que lo preguntan poco y nada, por eso lo vamos a pasar un poco más rápido. Y se ven básicamente cuatro. Miopía, hipermetropía, que a diferencia de lo que les dicen su mamá, mucha play, mucha tele, la miopía y la hipermetropía son defectos del ojo, no desgaste propio de estar expuesto a luces fuertes. Los que tenemos miopía tenemos ojos más alargados, no es que hayamos pasado jugando Play 8 horas al día durante 6 años, o quizás sí. Y como tenemos ojos más alargados, las imágenes no se alcanzan a formar en la retina. El que está acá abajo es como debería ser un ojo sano, o no deforme. Los rayos vienen y convergen en la retina formando la imagen. En las personas que tienen y tenemos miopía, la imagen se forma antes de la retina. Y lo que queremos hacer es separar los rayos para que se demoren más en juntarse y se junten en la retina. Entonces tenemos que usar lentes divergentes para separar los rayos y que converjan más atrás. En el caso de la hipermetropía, esas personas tienen globos oculares que son más cortos, entonces la imagen se forma después de la retina. En ese caso, lo que queremos es que los rayos se junten lo antes posible. Entonces usamos lentes convergentes para que los rayos se junten en la retina. Obviamente, el ojo sí se desgasta, puede estar expuesto a contaminación lumínica, pero no tiene que ver con estas como fallas en los ojos. Es una cuestión de desgaste, al igual que en el oído. El oído también se desgasta al estar expuesto a sonidos muy, muy intensos. El astigmatismo tiene que ver con, eh, igual es difícil de explicar en una pantalla, pero es cuando nosotros tenemos una imagen que se debería ver nítida y lo que el ojo, como el ojo tiene una superficie irregular, la ve como doblada, como que ve superpuesta a varias imágenes. Normalmente la gente que tiene miopía también tiene astigmatismo, es como el pack, miopía y astigmatismo.
Y no es solamente que nosotros veamos mal cosas que están lejos, sino que también las vemos como doble, como que vemos doble. Y se arregla con lentes fotobotella. Y por último, la presbicia, por eso sale una abuelita, la presbicia es la pérdida de elasticidad del cristalino debido al desgaste y al paso del tiempo. O sea, independiente que ustedes se cuiden mucho los ojitos y toda la cuestión, cuando sean muy viejos igual van a terminar viendo mal, porque el cuerpo humano se desgasta por el paso del tiempo, básicamente. Obviamente van a ver mejor o peor dependiendo de cuánto se cuiden, pero la presbicia es algo natural que va a pasar con el tiempo. Lo que pasa, eso sí, para ser más específico con la presbicia, es que el ojo tiene el cristalino, que es un músculo que se encarga de hacer el enfoque, ajustar bien dónde se va a producir la imagen. Entonces, si ustedes tienen presbicia, cuando se vayan haciendo más viejos, les va a costar hacer el enfoque, como que van a tender a mirar así como, ay, no puedo, como que empiezan a hacer como malabares con los ojos para poder enfocar. Y eso es porque el cristalino se mueve menos, porque pierde su fuerza. ¿Sí? Es Y se súper ponen normal, a sí. achicar los ojos, así como a entrecerrarlos para enfocar mejor y todas esas cosas. Claro. El desgaste obviamente se puede acelerar. ¿Para qué se van a poner a ver un tubo de luz ultravioleta? No lo recomiendo. Claro, pero son cosas que pasan y la gente sí lo hace. Como Ya. Galileo viendo el sol. Esta imagen es un resumen de todos los defectos que estábamos viendo recién. Una imagen normal en la que la imagen se forma en la retina. Miopía, donde la imagen se forma antes de la retina. Hipermetropía, donde la imagen se forma después de la retina. Y el astigmatismo, donde la superficie irregular hace que hayan distintas imágenes que se formen en la retina y tengamos información como contradictoria en el cerebro. A ver, yo la verdad es que no sé mucho de la biología de los ojos humanos, pero entiendo que cuando no estamos usando los lentes, estamos como forzándonos a intentar ver mejor. Estamos forzando los ojos a recibir más luz, a enfocar cosas que no deberían estar enfocando y se van desgastando más. Por eso se recomienda que la gente que tiene que usar lentes use los lentes, porque si no va a estar exigiéndole más de lo que sus ojos pueden soportar. ¿Algo más? Pancho, ¿algo más? No. Ya. La última parte, y ahora sí, literal última parte, son los telescopios, que la verdad, hasta ahora no he visto ninguna pregunta de telescopio y no ha salido nada más que definirlos, como qué hacen para que la gente pueda ver las cosas. En ese sentido tenemos tres, o clasificamos en tres. Refractores, que usan la refracción de la luz. Reflectores, que usan la reflexión de la luz. Y catadióptricos, que usan un poco de ambas. Ya. El refractor, refracción, lo que hace es recibir luz de un objeto que está lejos a través de un lente, eh, hacer que esa luz converja en un punto más pequeño, hacer que se achiquen y la imagen se vea más pequeña para que se vea más nítida. Y eso es lo que después va a captar el ojo. El reflector hace lo mismo, pero en base a reflexión. O sea, estamos tratando de juntar los rayos para nosotros poder ver cosas que están lejos, que nos llega con demasiada información. Tenemos que achicar esa información para poder obtener una imagen más nítida. Y lo que hace el refractor es hacerlo en base a un lente. Lo que hace el reflector es juntarla en base a espejos, en este caso un espejo cóncavo y aquí uno convexo. Queremos que se junten los rayos con uno cóncavo y después dirigirlos hacia un punto específico con uno convexo. Esta ha sido literal, esta ha sido la única pregunta de telescopios que yo he visto.
Y el principio se parece muchísimo a lo que se usa, por ejemplo, en las antenas de cable satelital, que como que tienen un receptor al medio y tienen como una especie de espejo como con forma de C. Las frecuencias electromagnéticas de los satélites se terminan reflejando dentro de la cajita y se recibe. Súper parecido. Exactamente. De hecho, eso también salía, que se supone que teníamos que explicarlo, que, ¿cómo se llama? Las cocinas solares, que las antenas parabólicas ocupan del mismo principio, que es usar una superficie esférica que refleje todos los rayos hacia un único punto. Y lo que les decía, la pregunta que he visto salir sobre telescopios es qué tipo de espejo ocupan, el de acá y el de acá. ¿Qué tipo de espejo es el primario y qué tipo de espejo es el secundario? E insisto, lo que queremos hacer en un inicio, en un principio, es hacer que los rayos se junten. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es usar un espejo cóncavo, cóncavo para que los rayos se junten y después uno convexo para dirigirlo hacia el ojo. Ahí tienen imágenes de los distintos telescopios. Y el último que les decía, que el catadióptrico, que básicamente ocupa un poco de todo. Solamente que aquí recibe mucha luz desde afuera y la dirige directamente hacia el ojo, y aquí la dirige en base a un espejo, supongo que plano, que la redirecciona hacia el ojo que está en la parte de al lado. Que si no me equivoco es como este de acá. La última parte, que ya es la última diapo, tiene que ver con los microscopios, que es la forma que tienen los microscopios de amplificar la imagen, que Es es en muy base a horrible. algo que... ¿Ah? Es muy horrible. Tuve literalmente una prueba de eso. Sí, no lo voy a explicar muy a fondo porque tampoco viene a caso. Lo que tenemos que entender aquí es que nosotros no usamos o no siempre usamos simplemente un lente. Nosotros podemos armar un sistema de lentes, un sistema de espejos para ver cosas. Y podemos usar un sistema de lentes para amplificar y volver a amplificar y volver a amplificar una imagen o redirigirla hacia un lado diferente. Y eso es básicamente lo que está haciendo el microscopio. Es usar un sistema de lentes para poder como reamplificar la imagen y hacerla lo más grande que se pueda. Y queremos amplificarla 400 veces o 500 veces. E insisto, se hace con un sistema de lentes que tienen curvatura específica, que se pueden separar o acercar en función de si queremos enfocar la imagen. Si llegamos a hacer un taller de microscopía en el preo, van a poder cachar más a fondo cómo funciona esto. Ojalá que podamos, por favor. Y eso sería todo. Ya me Consultas, cansé. chiquillos. Les leo. Hagan el taller online. Hacemos un simulador, Igual hay de simuladores de microscopio. cómo funcionan microscopios. Pueden buscarlos en Google y van a cachar bien, van a poder mover los lentes para cachar qué pasa y ese tipo de cosas. ¿Más consultas? Recomiendo la voy a escribir como creo que, como recuerdo que se llama, pero no estoy seguro. La aplicación Ray Optics que uno puede usar para hacer sistemas de lentes, ver cómo se comportan los rayos y esas cosas. Es básicamente un simulador de espejo y lente. Puede servir por si quieren jugar un ratito. ¿Reflexión de un espejo plano o formación de imagen en un espejo plano? Porque son diferentes. Como consejo igual, chiquillos, para esta parte, en lo que tiene que ver con analizar imágenes, entrénense para poder hacer líneas. Saber qué pasa con cada línea que a ustedes se les ocurra hacer. Y las más notables son las líneas que son paralelas al eje óptico, las líneas que pasan por el foco, y si no me equivoco, no son tan necesarias las del centro de curvatura, ¿no es cierto? ¿Les estáis diciendo que se entrenen para tirar líneas? Yo creo que eso no es correcto a Eh, esta hora. Depende del contexto igual, pero igual que le hace una raya más al tigre.
Así que eso, pues, chiquillo. Modo opaco. El que responde bien las preguntas de óptica es Paco. O pensé que ya Ahí habías dejado de grabar. no,